El edecán dijo: señor presidente, los periodistas ya están reunidos. Perón asintió, juntó algunos papeles y salió de la oficina, invitando al coronel Enrique González y al doctor Ronald Richter a seguirlo. En el otro salón esperaban unas 20 personas, entre periodistas y funcionarios. Desde principios de semana se esperaban importantes declaraciones sobre los progresos en energía atómica, una actividad relativamente nueva en el mundo y mucho más en la Argentina. Casi nada se sabía del tema, pero algunas historias de trabajos secretos realizados en una isla del sur habían alcanzado al público. El silencio que siguió a los primeros saludos revelaba el interés por escuchar la palabra de Perón. Perón leyó: el 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. Muy pocos de los presentes podían comprender la gravedad de aquellas palabras. En realidad, se trataba del anuncio más espectacular que el gobierno argentino había hecho en toda la historia. Ocurrió el sábado 24 de marzo de 1951. El eco de la prensa no se hizo esperar, y la resonancia que las palabras de Perón de esa mañana tuvieron mucho más allá de las fronteras argentinas, permitió que gradualmente, con el pasar de los días, el hombre de la calle pudiera aproximarse a la comprensión del verdadero alcance de los resultados anunciados. En Londres, The Times informó: energía atómica barata a través de un proceso original, según el presidente Perón. Por su lado, el New York Times dedicaba una columna de la primera página de su edición dominical para informar que Perón anuncia una nueva forma de extraer energía del átomo. Agregando en unas letras menores, él dice que la Argentina ha desarrollado reacción termonuclear que no usa uranio. Sostiene que las pruebas han sido exitosas. El método se asemeja a los procesos que tienen lugar en el Sol. Autoridades y expertos de Estados Unidos se muestran escépticos. En Buenos Aires, Noticias Gráficas encabezaba su sexta edición de la tarde del sábado así: la Argentina posee el secreto real de la H. Provocó sensación el anuncio que el país tiene la atómica. Otro vespertino porteño informaba que la Argentina ha logrado producir energía atómica. En realidad resultaba increíble que la Argentina hubiera obtenido lo que virtualmente significaba la respuesta definitiva al problema universal de la producción de energía. La fusión nuclear es un proceso parecido, pero a la vez complementario o casi opuesto al de la fisión nuclear, que es lo que da lugar a la bomba atómica y a la energía eléctrica producida en centrales nucleares. En la fusión uno utiliza núcleos livianos, elementos como el hidrógeno, y obtiene energía atómica también. La cuestión es que en el año 51 existía la idea de que se podía utilizar esta energía en forma explosiva y violenta, lo que después resultó ser la bomba H, pero que necesitaba una bomba atómica basada en el proceso de la fisión para dispararla, y que no había forma de realizar este proceso en forma controlada, digamos. Los primeros meses de 1951 habían sido, de todos modos, pródigos en noticias atómicas.
En el lapso de 96 horas, a fines de enero, el desierto de Nevada fue conmovido por 3 explosiones atómicas. El 3 de febrero se realizó una cuarta prueba. El 7 del mismo mes, la quinta. Al mes siguiente, en marzo, aparecieron grandes titulares revelando que la Unión Soviética había accedido al secreto de la atómica y que se procesaba al matrimonio Rosenberg y a Greenglass por entregar a los soviéticos copia de los detalles de la bomba arrojada en Nagasaki. Con esta última noticia, el mundo se enteró de que el poder atómico había superado las barreras geográficas de Estados Unidos e Inglaterra. El dominio del secreto comenzaba a extenderse. Y a solo 3 días de esta hecatombe política, un país latinoamericano, virtualmente desconocido a no ser por su trigo y sus vacas, generaba un inquietante tercer polo de atención. A mediados del año 48, por recomendación del ingeniero Curtán, que fue el que produjo el Pulqui 2, el gobierno argentino contrató los servicios de una persona que se llamaba, que ya falleció ahora, Ronald Richter. Y Ronald Richter se entrevistó con Perón, él tenía un doctorado en física de la Universidad de Praga, y le explicó que él estaba en condiciones de producir pequeños soles en el laboratorio o en la Tierra, digamos, pero soles, el Sol, de paso se ha dicho, produce su energía sobre la base de este proceso de la fusión. Entonces, que él tenía una forma de lograr esto, que era, por supuesto, distinta de la forma que países como Estados Unidos en aquel entonces, estamos hablando del año 48, así que solamente Estados Unidos e Inglaterra, digamos, disponían de conocimiento acerca de la energía atómica y de un método diferente y mucho más barato. En el acogedor despacho de la Casa Rosada, la atención de los periodistas alternaba esa mañana entre escuchar al presidente y observar al enigmático protagonista de esa aventura excepcional. Hasta el momento no había pronunciado una sola palabra, pero se sabía que recurría a un intérprete para hacerse entender. Una persona muy especial, por un lado muy simpática, con mucho carisma. Creo que especialmente una capacidad de convencer, de transmitir ideas con una firmeza tal, con un estilo que era muy difícil no quedar convencido de lo que él decía era cierto. El anuncio atómico y el justificado entusiasmo que despertó no fueron hechos aislados en esa época en que el gobierno impulsaba al país a una acelerada industrialización. Apenas un mes antes, uno de los aviones de caza más avanzados del mundo, el Pulqui 2, era mostrado al público en el Aeroparque de Buenos Aires, sobre la avenida Costanera. Había sido construido en Córdoba por otro equipo de alemanes liderados por el experto Kurt Tank. También, en esa época, fue inaugurada una nueva locomotora integralmente construida en el país. La idea de la nueva Argentina era de uso cotidiano y encontraba tierra fértil en un pueblo ansioso de realizaciones propias. El liderazgo de Perón era la respuesta concreta a la dependencia de las potencias del norte y al predominio de las oligarquías. El presidente continuó leyendo
El gobierno tiene el firme propósito de utilizar el proceso descubierto para fines exclusivamente pacíficos. He querido informar al pueblo de la República con la seriedad y veracidad que es mi costumbre sobre un hecho que será trascendente para su vida futura y, no lo dudo, para el mundo. Perón y Richter poseían mucho en común y en el interrogatorio que se desarrolló contestaron a dúo complementándose magníficamente. Richter comenzó diciendo: tengo interés en afirmar que esto no es una copia del extranjero, es un proyecto completamente argentino. Para los extranjeros, esto va a ser tan totalmente nuevo como para nosotros. Y deseo recalcarles que si no hubiera sido por el amplio apoyo prestado a este proyecto por el presidente de la Nación, la realización del mismo hubiera resultado imposible. Pero más imposible, completó Perón, hubiera sido si no hubiera estado el profesor Richter con nosotros. Con este proyecto, la Argentina ha atacado en sus bases a los proyectos que, sobre terrenos similares, se desarrollan en el exterior. Lo que los norteamericanos consiguen en el momento de la explosión con una bomba de hidrógeno, en la Argentina ha sido realizado en laboratorios y bajo control, lo que significa que el exterior deberá girar hacia nuestro procedimiento. ¿Cómo es esa explosión bajo control?, preguntó un periodista. Cuando explota una bomba atómica sin control, hay una destrucción espantosa. Yo he conseguido controlar la explosión para que la misma se produzca en una forma lenta y gradual. ¿Cuál es la materia prima que se utiliza para producir la explosión? Usted se sorprendería mucho, respondió sonriendo el científico, si supiera cuál es el material que se usa. Pero como otros tienen súper secretos, nosotros también los tenemos. El brigadier Ojeda, que estaba virtualmente a cargo de la Fuerza Aérea en aquel entonces, fue el que recibió la noticia de que había un alemán llamado Curtán que quería venir a Argentina. Y él inmediatamente tomó la oportunidad y vino de contrabando, con pasaporte falso. Es toda una historia interesante también esa, pero Curtán fue el que lo recomendó a Richter porque pocos meses antes de salir de Europa lo había encontrado a Richter y Richter le había dicho, y de nuevo lo había persuadido, digamos, con su característica fuerza de convicción, de que él sabía cómo impulsar aviones con energía nuclear. Así que Kurtank fue el que lo recomendó a Richter. Ojeda fue no solo el que lo trajo a Tank, sino el que arregló también para que Richter viniera a la Argentina. En mayo de 1948 se realizó el primer contacto con Richter, que entonces se encontraba en París. Richter mantenía ciertos contactos con oficiales del ejército estadounidense con vistas a un contrato de trabajo del otro lado del Atlántico y demoró la respuesta. Pero la posibilidad de viajar a los Estados Unidos no se concretó. Entonces, Richter se decidió por la Argentina y se embarcó sin haber firmado ningún contrato. No hizo falta. Fue bien recibido. Era indudable que las recomendaciones de Tank habían sido muy buenas, pues a solo una semana de su llegada fue citado por el propio presidente. Perón y Richter se entendieron desde el primer momento.
Ambos apreciaron las ventajas de una amistad mutua. Richter, aplomado y muy seguro de sí mismo, le explicó al presidente sus ideas sobre la utilización de la energía atómica. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él, comprendí cómo podría haber ocurrido que en aquella oportunidad, digamos, de agosto del 48, cómo podría haber sido que Perón ahí mismo le haya dicho sí, adelante. Lo que propongo es crear un pequeñísimo sol, dijo. La inmensa energía del sol se origina en las reacciones termonucleares que utilizan hidrógeno como combustible, el elemento más abundante en la naturaleza. Y lo más espectacular, en mi opinión, es lo que yo llamaría un desacople total con la realidad. Describió los principios de la energía atómica y las diferencias entre el proceso de la fisión nuclear, que utiliza uranio o plutonio, y el proceso de la fusión, que requiere de hidrógeno y otros elementos livianos mucho más baratos. Para los presentes, eran ideas totalmente nuevas. Empezamos a hablar de sus experimentos y de cosas. Entonces, ahí viene lo que estaba por decir antes, en el sentido de que él me explicaba sus teorías y me los explicaba con una firmeza, y un convencimiento y una forma, diríamos, de transmitir que era propio, no se podía dudar. A medida que las explicaciones del doctor Richter avanzaban, se notaba en la audiencia un creciente entusiasmo. Las perspectivas y posibilidades eran fascinantes. Y lo interesante era que cuando él terminaba de darme esa teoría, porque hubo varias, la teoría 1, digamos, yo le dije, pero usted sabe que eso está equivocado por tal y tal razón. Y lo que a mí me llamó mucha atención es que él admitía que yo tenía razón, pero sin ponerse colorado, sin un gesto de contrariedad, y enseguida decía, pero mi secreto de cualquier manera es otro. Entonces pasábamos al segundo secreto, o la segunda teoría, que entraba, por supuesto, primero me dice, no se lo voy a contar, después me digo, bueno, no, está bien, como usted es una buena persona, se la voy a contar. Entonces me la contaba y se volvió a repetir lo mismo. Y esto fue quizás la característica que más me llamó la atención de Richter, porque esa capacidad, digamos, yo creo que cualquier persona normal, farolera, chanta, qué sé yo, que exponga una idea con mucha, mucha fuerza, si de alguna manera es puesto en evidencia, uno no puede dejar de ponerse un poquito colorado en las mejillas, en algún lado tiene que haber una reacción, pero en el caso de él no, estaba tranquilo, perfecto, digamos, convencido de que él tenía razón, en fin, etc. No hay duda que para Perón este era un desafío por demás tentador. Tampoco hay duda que para Richter esta era una oportunidad de apoyo única, codiciada por años. Parecía un cuento de hadas. Richter gozaría de un privilegio casi inigualable. Y Perón, si era cierto lo que Richter decía, tenía al alcance de sus manos la llave de un tesoro incalculable. Perón no buscó mucho asesoramiento, digamos, de los físicos argentinos, que en aquel entonces no eran despreciables. O sea, no era que había muchos, pero, digamos, la Asociación Física Argentina de entonces tenía alrededor de 150 miembros y había algunos físicos de nivel internacional. Pero Perón se entusiasmó mucho y en esa misma reunión de agosto del año 48, Perón le dijo, bueno, si usted se anima, yo le doy todo el apoyo. Después de su primer encuentro con Perón, Richter se trasladó a Córdoba a trabajar con Tank. Los trabajos en investigación atómica de Richter comenzaron con todo auspicio.
Como se advierte del texto del contrato, Richter contaba con todos los medios necesarios. El gobierno se comprometía a suministrarle lo que hiciera falta para su trabajo. El gran proyecto atómico estaba lanzado. En Córdoba, Richter trabajó normalmente por unos meses. Mantenía contacto con Tank, pero guardaba distancia del resto. De hecho, Richter y Tank hacían llegar al gobierno la lista de técnicos que deseaban invitar a la Argentina en forma independiente. En las oficinas de Buenos Aires se los identificaba como ingenieros destinados al proyecto R y al Instituto Aerotécnico en Córdoba, poniendo de manifiesto la reserva que ya entonces merecía cualquier referencia a los trabajos de Richter. No obstante, Richter aún dependía formalmente de Tank y juntos viajaban semanalmente a Buenos Aires, donde participaban de discusiones técnicas en la Secretaría de Aeronáutica. Una noche, en los primeros meses de 1949, se produjo un incendio en el laboratorio de Richter que obligó a violentar la entrada, lo que, de acuerdo con la indagación policial posterior, fue resultado de un cortocircuito. Richter lo interpretó como un acto de sabotaje e intento de quebrar la barrera del secreto que se había convenido. Por esta razón, el episodio adquirió dimensiones desproporcionadas, dando lugar a la intervención de la Policía Federal y a acusaciones de espionaje. Interesante toda esta historia es la preocupación de Richter por ganar espacio internacional como físico. Y en ese sentido, bueno, hay muchas cosas para contar en ese sentido, pero por ejemplo, una es que él estando en medio del proyecto Huemul, con el asunto del secreto y todo, en el año 50 visitaba a la embajada americana en Buenos Aires y gestionaba una visa para ir a Estados Unidos y un contrato, donde no tenía ningún problema en decir que él contaba con este secreto para dárselo a los americanos. De paso se ha dicho, Perón se enteró de esto, y no obstante eso, Perón le escribió una carta y dice: profesor Richter, si usted quiere ir a Estados Unidos, usted es un ciudadano argentino, tiene libertad de movimiento. Por una rara coincidencia, el coronel González ya tenía noticias directas de los episodios de Córdoba. Su hijo, entonces teniente de aeronáutica, estaba destinado al instituto.
Como hablaba varios idiomas, era frecuente candidato para obrar de intérprete del grupo de extranjeros recién llegados. Así, desde el principio estuvo vinculado a ellos y, naturalmente, las actividades de estas personas eran tema de conversación cuando visitaba a sus padres en Buenos Aires. González viajó a Villa del Lago y visitó el lugar de los laboratorios. Richter había suspendido virtualmente sus actividades. Claramente se trataba de un individuo exigente y autoritario. A su vuelta a Buenos Aires, inició la tarea de buscar una nueva sede para Richter. Tank, Richter, Ojeda y el teniente González también intervinieron en la búsqueda. La Patagonia fue recorrida varias veces. En general, la imagen del futuro laboratorio atómico estaba ligada al desierto, posiblemente inspirada en el legendario laboratorio de Los Álamos, en los Estados Unidos, donde se desarrolló la primera bomba atómica. Perón, interesado en favorecer la colonización de la Patagonia, se inclinaba por Río Negro o Neuquén. Solo 9 años después que el primer avión de pasajeros aterrizara en Bariloche, la comitiva del coronel González admiraba desde el cielo el maravilloso espectáculo del Parque Nacional, buscando un lugar apropiado para instalar un laboratorio atómico. Una pequeña isla sobre el Nahuel Huapi, frente a Playa Bonita, situada a 7 kilómetros de Bariloche, pareció reunir las condiciones ideales para guardar trabajos secretos. La isla Huemul. El 21 de julio de 1949 llegaron las primeras topadoras a la isla Huemul. A partir de esa fecha, los trabajos comenzaron con toda energía. Ronald Richter y su esposa Ilse se mudaron a Bariloche en marzo de 1950. A los pocos días de llegar, Richter obtuvo la carta de ciudadanía argentina. Con la presencia de Richter en Huemul, el programa que se había convenido con Perón en agosto del 48 iniciaba su etapa decisiva. Sin embargo, fue en ese mismo momento donde comenzaron los problemas. Poco tiempo después de llegar a Huemul, Richter diseñó un esquema de funcionamiento del proyecto denominado Organization Plan Project Huemul. Allí se aclaraba que el director del proyecto, o sea, Richter, tendría exclusivo control sobre la producción de energía atómica y sobre la información circulante al respecto. Además, el secreto es ponderado en cada página como el principal valor de la iniciativa y abunda en conceptos tales como ultra secreto, agentes extraños, invasores y toda una serie de directivas destinadas a cercar la isla, poniendo énfasis en abrir fuego contra cualquier vehículo que se aproxime a la isla. El documento, clasificado por el propio Richter como Top Secret, impone además a todos los miembros de la seguridad la orden de imposibilitar a cualquier persona, civil o militar, del rango que sea, la entrada en la isla. Salvo, claro está, que el presidente de la nación le otorgue permiso. En este sentido, un hecho ilustra la gravedad de la situación. A fines de 1950, se produjo un cambio en la jefatura de la guarnición Bariloche.
El coronel Fox, apenas asumió su cargo en la jefatura, decidió inspeccionar la isla. De acuerdo con el testimonio del propio Richter, apenas el militar había puesto un pie en el muelle, se encontró con que el físico le cortaba el paso y, armado con una pistola, lo obligaba a retroceder hasta hacerlo caer en las aguas del lago. Este episodio obligó a Perón a intervenir, pero no del modo en que todos esperaban. Mi querido amigo, lamento lo ocurrido, de lo que recién me entero. Se trata de un malentendido, según me explica el ministro de Ejército, y no volverá a ocurrir. Mi deseo es que trabaje usted tranquilo y sin preocupaciones de ningún tipo. Adjunto una orden mía que usted puede hacer valer allí en toda circunstancia. Por la presente queda usted designado mi único representante en la isla Huemul, donde ejercerá por delegación mi misma autoridad. A esta altura de los acontecimientos, de todos modos, otro problema comenzó a crecer: la evidente disparidad entre tiempo, dinero y resultados. Tal vez por esa razón, y aprovechando la confianza absoluta que Perón le acababa de otorgar, Richter decidió 2 meses después devolver el favor al gobierno anunciando la obtención de energía atómica. En febrero se produjo el anuncio. En abril, Richter recibía en el Salón Dorado de manos de Perón la medalla peronista de la lealtad. El clímax había sido alcanzado, pero al mismo tiempo las sospechas de que el proyecto se desarrollaba de manera errática se acrecentaban. Mientras los rasgos excéntricos del científico habían llegado a poner en aprietos al propio presidente. Se acercaba el momento de la verdad. Posteriormente los trabajos siguieron, digamos, avanzando, progresando, desarrollándose, pero a la vez empezaron las dudas. El coronel González estaba a cargo, digamos, de este proyecto y las dudas que él tenía se fueron incrementando. Él contaba con la asistencia de su hijo, que actuaba como secretario de Richter, porque sabía alemán, era un oficial de la Fuerza Aérea, y iban llegando noticias que no eran muy alentadoras, digamos, de cosas raras, de medidas, decisiones arbitrarias, de vueltas atrás, de cosas que no eran muy consistentes con el anuncio que se había hecho, etc. El segundo semestre de 1951 se caracterizó por una sucesión de promesas que Richter hizo a distintos funcionarios de gobierno en respuesta a las demandas de un cada vez más inquieto González, quien seguía proveyendo los fondos que el proyecto exigía sin pausa. En agosto de ese año, González le escribió a su hijo pidiéndole que le transmitiera a Richter la necesidad de dar por fin alguna prueba concluyente acerca de la veracidad de los trabajos realizados en Huemul. Los telegramas entre padre e hijo son reveladores de la angustia que los aflige. La situación de Perón mismo para ayudarnos es molesta. La guerra la tiene en casa, pues quien más nos ha atacado es la señora, influenciada naturalmente por la eterna camarilla. Perón había eludido hasta el momento el asesoramiento de los eruditos, pero le resultaba imposible ignorar las recomendaciones de su esposa, eje principal del apoyo popular al gobierno.
Richter, mientras tanto, continúa adelante con su juego de múltiples variantes, buscando afanosamente demorar los plazos, o bien promete resultados espectaculares para el futuro. El futuro, mientras tanto, estaba llegando con el fin del año. El 20 de diciembre entró en operaciones la primera planta de producción de energía atómica del mundo en Idaho, Estados Unidos. Pero el más espectacular de todos los anuncios de Richter es quizás el menos difundido. Él selló la suerte del proyecto y la suya propia. A comienzos de 1952, Richter decide el traslado de la planta de Huemul a una zona desértica, aludiendo que la seguridad ambiental estaba en juego. Este absurdo cambio de planes enfurece al coronel, quien luego de ásperas discusiones presenta su renuncia. Pero, intentando controlar la situación, trata de convencerlo de las posibilidades del proyecto, pero ante la negativa de González, decide reemplazarlo por un hombre de máxima confianza, Pedro Iraolagoitía, quien hasta el año anterior había oficiado como edecán presidencial. En abril de 1952, Iraolagoitía concretó su primera visita a la isla y los comentarios posteriores no dejan lugar a dudas de la impresión que la situación le causó. Richter apretó el botón. Una fuerte explosión sacudió el edificio, levantando una densa cortina de humo blanco. Richter, excitado, se acercó al registrador hasta que encontró una señal donde escribió energía atómica. Iraolagoitía no daba crédito a sus ojos. Lo que acababa de presenciar era una explosión producida por una chispa entre gases de hidrógeno y nitrógeno. A todas luces una obviedad. Al desvanecerse la nube, se acercaron. La puerta de acceso al laboratorio había sido arrancada de cuajo. Este tipo está loco, pensó, mientras contemplaba a Richter, eufórico ante el resultado de la prueba. Durante el vuelo de retorno a Buenos Aires, Iraolagoitía escribió un pequeño informe donde anotó 14 hechos que ponían en evidencia un manejo demencial del proyecto Huemul. Al día siguiente se encontró con Perón. Señor, le dijo, solo soy piloto aviador naval y de esto no sé. Pero le pido que esto sea investigado. Es urgente la necesidad de nombrar una comisión. Sin embargo, la concreción de la pericia científica se dilató, en parte porque a Perón le costaba trabajo creer que había sido engañado. Además, otros asuntos de importancia reclamaban su atención directa. El acto de asunción como presidente para un segundo mandato. Ese día fue la última vez que los argentinos vieron a Evita con vida. El 26 de julio, Evita falleció, generando un paréntesis en la vida del país.
El viernes 5 de septiembre de 1952, llegaron a la isla Huemul los 5 integrantes de la comisión fiscalizadora que avalaría o pondría fin al proyecto. El ingeniero Gamba, jefe de la Dirección Nacional de Energía Atómica. El ingeniero Báncora, de la Universidad de Rosario. El padre Bussolini, astrónomo allegado a Perón. El ingeniero Galoni, de la Asociación Física Argentina. Y el último en integrarse al grupo, el doctor José Antonio Balseiro, que acababa de llegar de Inglaterra. Acompañaban a los 5 científicos 20 legisladores. Para comenzar, Richter brindó una exposición donde desplegó sus ideas en materia nuclear. Los de la comisión se limitaban a escuchar. Seguidamente, el sabio los condujo a todos al laboratorio, donde se inspeccionaron las instalaciones. La cantidad de equipo impresionaba, a pesar de que la mayoría se encontraba desconectado o no parecía ser de uso común. Al comprobar que Balseiro y Báncora observaban demasiado, Richter tuvo un acceso de ira y advirtió acerca de que no toleraría espionaje ni lo que llamó un abuso de confianza. Se produjo entonces la primera demostración que los asistentes recordarían más tarde entre sonrisas. Al producirse la primera explosión, los legisladores retrocedieron tropezando, cayendo unos sobre otros en forma ridícula. Días después, se produjeron nuevas reuniones y experimentos, pero a partir de la primera reunión, según explicarían luego Báncora y Balseiro, quedaron convencidos de la falsedad del proyecto. No solo las ausencias de argumentos sólidos, sino las vaguedades, errores, contradicciones y simpleza de conceptos les hicieron perder toda duda. Según testimonio del padre Bussolini, al salir del laboratorio, Balseiro exclamó: "Si esto anda, yo soy pescado y me voy directo a la feria". Él pensaba, para obtener fusión uno tiene que alcanzar temperaturas parecidas a las que hay en el Sol, que son alrededor de entre 1 y 10 millones de grados. Él utilizaba un arco eléctrico. Con un arco eléctrico se sabe que uno alcanza hasta 5.000 grados o cosas por el estilo, con suerte. De manera que está muy lejos. Sin embargo, él decía que podía haber una probabilidad de que a esa baja temperatura aún hubiera alguna molécula con suficiente energía como para hacer fusión. Es como que yo diga, yo tiro piedras y ninguna piedra va a caer en el mismo lugar que la anterior. Va a haber como una distribución, algunas van a caer más cerca, otras van a quedar más lejos. Bueno, un poco la teoría de él era que si yo me quedaba tirando piedras por muchos, muchos años, quizás alguna llegaba a la luna. Es un poco así la cosa, más o menos en sus teorías. A excepción del padre Bussolini, los miembros de la comisión regresaron a Buenos Aires con una idea clara. Detrás del proyecto atómico solo había conceptos generales archiconocidos, mezclados con fantasía, pero ninguna idea seria. No, estaba clarísimo que él era muy elemental, sus ideas eran muy elementales y no era posible llevarlas a la práctica. Al conocerse el lapidario dictamen, Richter fue llamado a Buenos Aires. Venía confiado en el apoyo de Perón, como siempre, pero esta vez su anfitrión no expresó la receptividad acostumbrada. Escuchó los argumentos del sabio y evitó todo reproche, pero la situación iba hacia un desenlace triste. Perón ya estaba persuadido de que el fin del proyecto Huemul era inevitable. Creo que hay que señalar que Perón actuó mal, en el sentido estricto, porque debió haber consultado como corresponde, un gobierno serio
debiera hacer eso. Él habrá pensado, me arriesgo. Es como cuando uno le ofrece una pichincha y dice, bueno, Por otra parte, debo decir que lo que él ofrecía no eran chirolitas, digamos. O sea, como dije antes, él estaba ofreciendo lograr algo que ningún país del mundo había logrado todavía. Y por poca plata. Él decía, donde Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares, nosotros lo vamos a poder hacer con muy poca plata. Fue la última vez que Perón y Richter se vieron, el 25 de septiembre. La explosión de la primera bomba de hidrógeno en el mundo pasó casi inadvertida para los integrantes del proyecto, sumidos en el trajín de ese final bochornoso. Por esos días, Iraola-Goitía viajó a Bariloche y procedió a intervenir las instalaciones de la isla. Richter, por su parte, fue autorizado a permanecer en su casa hasta que arreglara sus asuntos privados. De ese modo, se cerraba el primer capítulo de la energía atómica en la Argentina. Richter vivió hasta hace pocos años. Él, después de retirarse de Huemul, fue a vivir a Monte Grande. Durante una época era muy salidor, muy extrovertido. Las relaciones con el gobierno y con Perón, a pesar de que lo sacaron de la isla, se mantuvieron una relación buena, digamos, y hay muchos testimonios de gente del lugar que lo veía pasearse con el auto, un Cadillac descapotado que el gobierno le había regalado, etc. Pero un buen día dejaron de verlo y el testimonio de muchos parroquianos, digamos, del lugar fue coincidente en el sentido de que por allá, por el año 55, 56 o 57, Richter había dejado el país, se había ido a trabajar a Rusia. No fue así realmente, pero sí lo que pasó fue que en el año 54 en el Congreso se empezó a discutir una ley sobre uranio y surgió el tema del proyecto Huemul y los radicales, Peret entre otros, pidieron explicaciones sobre qué había pasado con el proyecto Huemul y todo esto. Entonces se armó un debate. Ese debate dio lugar a una carta de Richter pidiendo la oportunidad de explicar el proyecto, etc. Los radicales dijeron sí, los peronistas dijeron no, y al final decidieron acusarlo de desacato y lo pusieron preso 5 días en el edificio del Congreso. Con lo cual, a resulta de eso, Richter decidió devolver la medalla de lealtad peronista y a partir de ese momento quedó muy enojado con el gobierno. Cuando yo lo entrevisté en el año 79, hablaba pestes de los argentinos y de Perón y de los peronistas y de todo. Fue una entrevista fascinante.